Me enlazo con Ariel Muzazos, él es corresponsal de N+ en Estados Unidos, y lo invité para hablar de lo que está pasando en Los Ángeles, pero también de este desaguisado que se está dando entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México por las declaraciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un privilegio siempre, Leo. Saludos a ti y al auditorio. Bueno, pues se aprovecha Kristi Noem de una declaración, yo creo que desafortunada, errónea, de la presidenta Sheinbaum hace 2 semanas, diciendo que tendría que organizarse movilizaciones en contra del impuesto a las remesas para manipular esa información y decir que la presidenta de México está incitando a la violencia en las manifestaciones de Los Ángeles. ¿Cómo ves tú esto desde Washington? Sí, coincido con las dos cosas. La verdad es que hay mucha sensibilidad en Washington al respecto de lo que dice o hace la presidenta de México, el gobierno de México y de las cosas que ocurren en México. Y entonces, pues esa declaración fue tomada, torcida, manipulada, como has dicho, por la secretaria del Departamento de Seguridad Interior de DHS, Kristi Noem. Y en la oficina oval, pues la vimos ayer diciendo esto, que condenaba, una palabra fuerte, sobre todo en inglés, condena lo que había dicho la presidenta según ella. Sí. Primero dice que había llamado, alentado la protesta, pero después todavía le suma que había falsamente, por supuesto, alentado la protesta violenta. Y eso definitivamente no ocurrió, eso es falso, pero te da una idea de cómo están las cosas en términos de la intención de Trump y de sus más cercanos para alimentar a la base trumpista con esta narrativa de que hay una invasión migrante en Estados Unidos, que está hoy materializándose en el campo de batalla que es Los Ángeles. Ese es el frente pues material el día de hoy y estos días ha sido de esa narrativa antiinmigrante trumpista. Y entonces, pues ahí está el zar fronterizo Tom Homan diciendo en los medios, apuntalando toda esta narrativa, y ahí está Kristi Noem no solo lanzándose contra la presidenta de México, no solo reiterando esta narrativa, sino que además su departamento eligió fotografías pues además de dudosa procedencia o que no sabemos bien a bien si son genuinas, pero lo más importante es eligió fotografías de vándalos con enormes banderas mexicanas, que también es muy sospechoso cómo esas banderas pues se han multiplicado y salen en todas las fotografías. Y si bien es sabido que Los Ángeles es la ciudad con más mexicanos en Estados Unidos y la segunda con más mexicanos a nivel mundial después de la Ciudad de México, pues sí es muy sospechoso que no haya banderas de otros países. Déjame preguntarte tú, como corresponsal, como reportero, Ariel, dinos exactamente qué está pasando en Los Ángeles. La narrativa de Donald Trump es que esto está explotando, que hay una invasión de criminales y que los vándalos, etcétera. Exactamente. ¿De qué tamaño son las protestas y de qué tamaño son la parte, digamos, violenta o vandálica de las protestas? Es muy importante esto que apuntas, porque lo que está sucediendo en Los Ángeles no son protestas pacíficas que se salieron de control y se tornaron violentas nada más así. Y lo que está haciendo Donald Trump no es atender para restaurar el orden con las fuerzas militares, con la Guardia Nacional y después con los marines. Lo que pasa aquí es que Los Ángeles estaba teniendo protestas pacíficas y Donald Trump vio, conjunto con otros políticos, que esto era precisamente el escenario ideal para empujar su narrativa, para reencender a su base, que ha sufrido pues de distintas, digamos, decepciones en lo diplomático, en lo político, en lo arancelario, en lo social, de acuerdo con lo que él pensaba hacer y que no ha podido, o las cortes le han tirado o le han puesto en pausa, en fin. Y entonces lo vio como un momento y un escenario muy idóneos, muy importantes para empujar esta narrativa. Además estaba el divorcio, además estaba el divorcio con Musk, ¿no? Que se había convertido en un escándalo.
sí. Así es, y entonces Donald Trump es un pésimo orador, pero es un gran comunicador. Sí. Y es un animal mediático y entonces percibe muy bien cómo cambiar la conversación, sí. cómo cambiar el foco, y eso se agrega. Además, Los Ángeles es una ciudad con una alcaldesa demócrata, en un estado eminentemente demócrata, con un gobernador demócrata y que además es ciudad santuario. Entonces, todas estas características... y en donde hay una mayoría de mexicanos, todas estas características, pues lo hacen idóneo precisamente para esto de convertirlo en un frente. Y lo que hay ahí son mayoritariamente protestas de migrantes indocumentados o contra ICE, contra digamos, las deportaciones masivas, y una pequeña parte de ellas de personas que no sabemos bien a bien si son migrantes indocumentados, si son residentes o no, y sobre todo si son genuinos activistas o si están pagados. Incluso el mismo Donald Trump ha reconocido que puede haber ahí, entre comillas, profesionales que están precisamente volviendo violentas estas manifestaciones y que son los menos, pero que por lo que están haciendo, el grado de ruido, pero también de violencia, pues evidentemente se vuelven como parte importante de la cobertura que se está llevando a cabo, y es algo en lo que los medios, los periodistas y los lectores, los espectadores también deberíamos tener mucho cuidado en contextualizar y en no solamente poner el foco precisamente en estas manifestaciones violentas. Y las manifestaciones pacíficas pues se han extendido ya a otras ciudades de Estados Unidos, y también con ellas algunas expresiones que para nada han tenido el nivel de violencia o de agitación que tienen en Los Ángeles, pero que también son importantes porque pueden jugar un poco o abonar a la idea del trumpismo y de Donald Trump, de que si no se controlan, estos pueden extender la violencia a lo largo y ancho de la Unión Americana. Déjame preguntarte, porque yo creo que Donald Trump es como Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que están en la labor de destruir lo más posible a la oposición, y vaya que aquí lo han logrado en México, sí. Lo estuvimos discutiendo esta semana. Donald Trump está en la tarea de destruir a los demócratas. Y también por eso esta cosa de lo que está pasando en Los Ángeles es un asunto de política interna, de política doméstica. ¿Cómo ves la reacción de los demócratas en ese sentido, Ariel? Es muy interesante y yo creo que esto es esto que planteas, esto que preguntas, es el punto menos tratado o menos visto hasta el momento, pero el más importante y la consecuencia, quizás una de las consecuencias políticas más importantes a futuro de este tema. ¿Por qué? Donald Trump le está haciendo, sin querer seguramente, un favor a los demócratas, porque lo que ha logrado es que una figura política importante de talento, como es el gobernador Gavin Newsom, le responda y se suba al ring que, por desgracia, está en estos momentos, o en el que está constituido Los Ángeles, se suba al ring político y le responda a Donald Trump y se convierta en una figura de relevancia nacional. Y entonces ahora ya el señor, los demócratas pues en la lona, sin ningún liderazgo visible, no desde ahora, sino quizás desde enero de 2021, cuando tomó posesión Joe Biden, sin un liderazgo visible o sólido. Ahora resulta que está ahí Gavin Newsom poniéndosele al tú por tú a Donald Trump, demandándolo, respondiéndole, trayéndolo a cuentas, y ahora sí hay un liderazgo en la persona de Newsom que no solamente se levanta como un liderazgo político demócrata de cara a las elecciones de medio término ya del año que entra, sí. Porque aquí pues duran 4 años sí. Los términos, sino también hacia la presidencia dentro de casi 4 años. Así es, y yo he estado siguiendo a Gavin Newsom, la verdad ha estado bien, yo creo, bueno, también hay que decirlo, sí, muy bien. El discurso antitrumpista pues de alguna manera tiene simpatías aquí de este lado de la frontera, pero hay que decirlo, creo que en ese sentido le puede salir el tiro por la culata, Ariel, a Donald Trump, ¿no? Absolutamente, le puede salir el tiro por la culata, además en el único de los temas importantes
en donde había tenido éxito en general, la migración, la cuestión fronteriza, las deportaciones. Entonces es muy importante esto, que Newsom esté creciendo, y será algo que Donald Trump, una más de las cosas que Donald Trump tenga que gestionar en crisis como las otras que habíamos mencionado. Vamos a ver cómo manejan esto y vamos a ver hasta dónde crece y hasta dónde se extiende. Leo. Pues muchas gracias, Ariel. Te estaremos molestando porque, bueno, digo, están siendo días muy largos allá en Washington y todavía nos faltan 3 años y medio, caray. Y va a haber, yo creo que todavía muchas sorpresas. Gracias, querido Ariel. Uno a la vez, al contrario, gracias a ti y al autor, un privilegio siempre. Así es, un día a la vez con Donald Trump. Gracias. Hacemos una breve pausa. Fíjese que se está cumpliendo un aniversario más ayer del halconazo famoso, de lo que ocurrió en aquel jueves de Christie, de la represión a estudiantes. Lo vamos a platicar con Joel Ortega en un momento más.